hacer esta actividad, ¿no? Perfecto. Entonces les pido la mayor de sus atenciones. En este caso, en esta ocasión vamos a ver precisamente lo que son los accidentes de tránsito, ¿sí? Cuando escuchamos accidente de tránsito, pensamos en cosas negativas, en cosas de pronto muy penosas, muy tristes, ¿no? Y es en efecto eso, ¿no? El accidente de tránsito precisamente se da de manera imprevista. Se produce precisamente cuando hay participación de uno o más vehículos en las vías, en el medio material, ¿sí? Y que precisamente va a causar, en primer lugar, daños materiales, en el caso más leve, lesiones a las personas, y lo más lamentable, pérdida de personas, ¿no? Pérdida de la vida. Y, y muchos de ellos también desde un punto de vista del análisis que se ha realizado, si bien es cierto, es eventual, es imprevisto, genera una desgracia, un daño, también puede ser previsible, puede ser inevitable, puede ser mermado tal vez las posibilidades de la ocurrencia del mismo mediante una especie, ni tanta especie, ¿no? Mediante una concienciación de lo que tenemos que hacer todos y cada uno de los componentes o usuarios de las vías, como les decía, ¿no? Y de plano hay que considerar que el accidente de tránsito, en el menor de los casos, ya se constituye en una contravención, en una infracción de tránsito, ¿no? Por lo tanto, son precisamente, o están sujetas a eh, algún tipo de sanción, porque en este caso se cometen acciones o en su defecto también se cumplen con omisiones. Recordemos que en el caso no consentido, de que estemos involucrados en un accidente de tránsito y tenemos que ir a una judicialización por los efectos que estos causaran, el conductor profesional o no profesional, que es el único responsable de la conducción de su vehículo, no puede argumentar bajo ninguna circunstancia, y de hecho todos los usuarios de las vías, bajo ninguna circunstancia puede argumentar el desconocimiento. Punto uno para aquello, ¿no? Por lo tanto, les digo que pueden ser previstas estas situaciones y tenemos que manifestar también que lamentablemente aquí se hace presente lo que es la negligencia, la imprudencia y la impericia. O tan simplemente hay una inobservancia de lo que son las leyes, los reglamentos y las ordenanzas vigentes, no solamente de nosotros como conductores, sino también de los peatones, de los pasajeros de transporte masivo, de los ciclistas, de los motociclistas, y también porque en cierto momento creemos que estamos por encima de la ley, hacemos caso omiso a las disposiciones de las autoridades competentes y también caso omiso a las disposiciones de la gente, en este caso civil de tránsito. Precisamente, como les decía, el accidente es un hecho fortuito, eventual, se da en unas circunstancias obviamente no deseadas. Como yo digo, creo que nadie puede vanagloriarse y pensar que sale a las calles, y en el caso específico los conductores, a hacer daño a otros, a causar graves lesiones o en su defecto muerte, ¿no? No culposa. Pero justamente como se dice, en nuestro presupuesto de las acciones está precisamente considerado que tenemos que bajar la incidencia con una buena actitud. ¿Cuál es esta situación? Que tenemos que guardar nuestro estado de salud en todo momento, ¿no? En todo momento hay que guardar un buen estado de salud, tanto mental como físico, ¿no? En algún momento creo que sí les dice también esa pequeña observación. Por lo tanto, algunos conductores lamentablemente no dan señales de una conciencia de la reflexión de los peligros que se encuentran. Por lo tanto, hacen o cometen acciones precisamente
que lo harían parecer, aparecer, no digo que sea, inclusive como una acción temeraria o acciones criminales en potencia. Entonces, esta situación podría ser no intencional, como les digo, pero podríamos decirlo que es aquel conductor que conduce en estado de ebriedad, ¿no? Y en ese caso, cuando lo hace bajo estas circunstancias, agrava de hecho su responsabilidad, ¿no? Porque ¿qué es lo primero que nos dicen? Si usted va a conducir, no beba, ¿no? Entonces estamos incrementando nosotros precisamente estas razones. Ahora bien, respecto de esto, tenemos que decir también que nosotros no podemos ser justamente reprimidos por algún hecho que fue cometido por razones ajenas a nuestra voluntad. Bueno, ¿qué significa esto? Que probablemente tuvo que ver en un accidente una tercera persona, un tercer elemento, ¿no? Puede ser un peatón imprudente, puede ser un objeto que fue estacionario, que no lo pudimos evitar, puede ser obstaculizaciones visuales que están presentes a veces en las vías, y hay que recordar que, por supuesto, el accidente tiene que, justamente se da en esta naturaleza porque se da en la vía, hay una participación y mayor responsabilidad de los seres humanos, y por supuesto hay la intervención de vehículos. Ahora bien, haciendo un poquito más de énfasis en este tema, para que nosotros vayamos precisamente reflexionando al respecto de aquello, de acuerdo a un dato estadístico que se realizó en el Ecuador, se manifiesta este listado de no menos de 10 causas como resultados, que está la falta de atención a las condiciones de tránsito, ¿no? Es decir, no nos percatamos de un embotellamiento, de algún imprevisto que sucedió más adelante. Como les decía, ¿no? Hay muchos conductores que creen estar en buen estado conduciendo bajo los efectos del alcohol. No cedemos en muchas ocasiones el derecho de la vía, es decir, incluso hay hasta descortesía, hay una conducción agresiva, ¿sí? Aumentamos las posibilidades de riesgo. Hay una falta de atención en la conducción, y eso veremos también en una de las recomendaciones, que por supuesto hay una distracción por ir conversando, porque probablemente vamos hipnotizados con la música que escuchamos, o vamos tranquilamente y libremente enviando mensajes de texto, que desde luego es una acción, por decirlo menos, muy peligrosa, muy temeraria. Inclusive, a veces creemos que conocemos la vía. Existen muchos conductores que, a pesar de conducir por varios años, conducen de una manera tan errónea que, que considera que esas acciones están bien, entre comillas, y a veces por lo que creen conocer la ruta, la vía, la trayectoria, tienden a exceder en la velocidad con la que circulan. Como les decía, también hay factores externos, entre ellos está la imprudencia de un peatón, animalitos también que se cruzan por la vía, el tema del factor climático, donde hay baja visibilidad, donde hay presencia de neblina, lluvia, hay derrumbes en las vías, material ajeno al de la calzada presente en la misma, que pueden causar pequeños sobresaltos. Y sumado a ello también a un factor que vamos a decir más adelante, el factor mecánico de nuestro vehículo, que es muy importante. Hay adelantamientos justamente en lugares no adecuados, curvas, donde usted no tiene también el peralte adecuado, es decir, no tiene una visibilidad a larga distancia, ¿sí? Lo que les decía, ¿no? Los daños mecánicos, nosotros a veces no revisamos nuestro sistema de frenos, no revisamos, no chequeamos lo que son los fluidos, nuestros neumáticos, que probablemente están con una banda de rodadura inferior a la que se requiere, y por supuesto, casos fortuitos y otros, ¿no? Que probablemente no están categorizadas en esta situación. Ahora bien, como les decía, en el accidente de tránsito participamos las personas,
y está involucrado también lo que es lo material. Por lo tanto, este accidente de tránsito se deriva precisamente de un error en la circulación, produciendo lamentablemente daños materiales y o lesiones, inclusive lo más fatal que hay, ¿no? Dentro de los daños materiales tenemos que decir que puede ser entre los vehículos involucrados, como les decía, un accidente puede ser doble, múltiple, un objeto embestido, un elemento estacionario, algo que no pudimos evitar, o elementos ajenos a la trayectoria de la vía. Daños humanos, como les decía, lamentablemente, el que más lo lamentamos, la muerte, una discapacidad temporal o permanente y lesiones de diversa gravedad. Todo depende de la zona donde estemos, de la velocidad que estemos circulando o la tercera persona lo haga. Y por supuesto, esto va a generar gastos no solamente a quienes están involucrados en el siniestro, ¿no? También gastos porque eh, se daña el patrimonio, el ornato de una ciudad, y quien a la final termina pagando estos costos es precisamente una ciudad, un cantón, un pueblo, que es a través de eso la sociedad. En este tema también manifestar que relacionando lo que es lo humano con lo material, tenemos que manifestar que, por supuesto, para entender un poquito mejor entre esto, tenemos que decir que el accidente de tránsito se deriva precisamente de un error de la circulación. Como consecuencia, se considera que es el factor principal de muertes. Ha habido estudios también, ¿no? A nivel mundial y por supuesto en Ecuador, en relación al mundo, actualmente se está ubicando en el segundo lugar de ocurrencia de accidentes de tránsito, existiendo un incremento permanente, pues como ustedes acabaron de escuchar anteriormente, no se eliminan las causas que lo originan. Seguimos conduciendo temerariamente, ¿no? La solución es precisamente eliminar estas causas y cómo se podrían eliminar estas causas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de que justamente los accidentes son el resultado de situaciones que coinciden y que de pronto pueden sumar, pueden presentarse aleatoriamente y que nosotros en nuestro raciocinio tenemos que discernirlas, cuáles pueden ser prevenidas. Con eso garantizamos las condiciones de seguridad, no solo para nosotros, sino para terceros. Mucha atención con este tema. El accidente de tránsito, o llamado también colisión, incidente, siniestro vial, automovilístico, con todos esos términos se lo puede conocer, ocurre generalmente cuando un vehículo colisiona contra uno más sectores de la vialidad. Puede ser otro vehículo, como les decía, puede ser un peatón, un animal, escombros del camino u otra obstrucción relacionada con esto, que puede ser estacionaria, un poste, un edificio, un árbol, entre otros, ¿no? Estos accidentes precisamente van a resultar en daños materiales, primero a los vehículos, segundo a las personas, así como costos financieros para la sociedad y justamente las personas involucradas. Como les digo, hay que hacer también énfasis en que esto no ocurre por el factor suerte o mala suerte. Todo ocurre es por algo. Es decir, nos va a ocurrir un accidente porque nosotros mismos alimentamos las condiciones de riesgo. No son justamente aleatorios o a mí me pasó, acá no le puede pasar. Son precisamente unas responsabilidades. Que en este caso hay que decir algo a favor también de nosotros. ¿Cuál sería este factor? Que por supuesto es una falta de señalización adecuada de las vías. Todos identificamos dónde hay vías que falta señalización, vías donde puede faltar iluminación, el tema del fallo mecánico del vehículo, y esto también viene en razón de la falta de cuidado de su propietario, como también de algunos defectos de fábrica con los que vienen los vehículos, ¿no? El estado de una vía también puede ser un factor que incide, y esto, por supuesto,
es de responsabilidad de los organismos e instituciones encargadas de presentar de mejor manera la infraestructura. Pero también volvemos al mismo caso. Nosotros como conductores, no todos respetamos las señales de tránsito, conducimos en estado etílico o efectos estupefacientes, nos distraemos fácilmente cuando conducimos y manejamos el celular al mismo tiempo, excedemos la velocidad y por supuesto también buscamos posibilidades de riesgo yendo a una velocidad excesiva, ¿no? Precisamente hay que decir que en este sentido, ya cuando esto vaya a una judicialización, es mejor que usted no empeore las causas. Es decir, que creo yo que tampoco no es que nos gusta estar en un accidente de tránsito involucrados, pero es mucho mejor si yo conduzco responsablemente y bajo ninguna circunstancia podrían acusarme precisamente de ser el responsable de uno de esos sucesos. Ahora bien, el accidente de tránsito, como les decía, guarda relación con estos factores. El factor humano, como les decía, ¿no? La negligencia, la imprudencia, la impericia, el factor mecánico, el factor climatológico y otros que pueden ser precisamente las condiciones de la vía. En el tema del factor humano, como les decía, lamentablemente es una alta incidencia, conductor, peatón, etcétera, que desencadena precisamente en los accidentes. Por lo tanto, se indica que usted como conductor cuente con las mínimas condiciones físicas y conocimientos respectivos o respecto a la conducción. No tenemos, no que ser unas super personas dotadas, ¿no? Sino simplemente tener las condiciones óptimas en nuestra capacidad sensorial y manejar, por supuesto, totalmente concentrados. En otras palabras, ¿qué tenemos que decir? Que la práctica va a demostrarlo qué tan capacitados estamos nosotros para hacer. Y en este caso tenemos que decir que nosotros como seres humanos somos responsables de la incidencia de accidentes de tránsito hasta de un 90% de los casos. ¿Sí? Por ejemplo, las causas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no cuidamos lo que son las causas psíquicas, ¿no? Muchos conductores buscan las posibilidades de riesgo. Muchos conductores no están con un estado óptimo de salud. Muchos faltan el respeto a las normas de circulación. Y muchos, por supuesto, no cuidan su estado de percepción. Es decir, probablemente sus reflejos, probablemente su visión no están acorde a las actividades que están realizando, ¿no? Dentro de esto podemos decir que al conductor, al peatón, se le podría acusar de que tal vez va muy distraído cuando está conduciendo, ¿no? Tiene, por supuesto, yo digo, no digo que está mal, tenemos que ir relajados también en una conducción, pero hay que poner un límite, porque estas distracciones, sobre todo los elementos electrónicos, va en contra y atentan contra su integridad física. Es importante que lo sepamos controlar. No, por ejemplo, a un nivel normal, ¿no? Un nivel normal en el cual no estimulen demasiado lo que son la atención de nuestros sentidos a esas acciones, ¿no? Por lo tanto, como les decía, ¿no? Hay maniobras en las que requiere atención, te adelanta un vehículo, ¿sí? Usted tiene que ver a la distancia las señales manuales de los agentes de tránsito, tiene que controlar la velocidad de su vehículo. ¿Y qué sucedería si usted va distraído? La respuesta cae por su propio peso también. Entonces hay también una manera adecuada en que nosotros debemos ir educándonos, disciplinándonos en este sentido y más bien tenemos que evitar distraernos conversando con amigos o acompañantes, ¿no? Ya que no se controla normalmente el volante y se pierde la atención. Asimismo, no debe fumar,
porque ello perturba también la atención cuando está conduciendo. Otro peligro que justamente le hipnotiza es la música. Tampoco es recomendable dedicarse a jugar en los paraderos y, por supuesto, perder el tiempo y después pretender recuperarlo en el trayecto. Es decir, tenemos que planificar también nuestro tiempo de viaje y las paradas necesarias y suficientes para no estar al final de cuando las manijas del reloj digan que el tiempo de llegar a nuestro destino es corto, ¿no? Tiene que también evitarse pensar en asuntos ajenos a la conducción del vehículo y tampoco discutir con los pasajeros, ¿no? Justamente en este sentido es precisamente que vamos distraídos viendo a veces en la ciudad algunas cosas, ¿no? Entonces es muy importante esta situación. Habíamos hablado de los conductores, pero tampoco hemos dejado de ser peatones. El peatón también tiene que cerciorarse previamente que no haya vehículos en marcha para cruzar la calle. Tiene que ir por la acera, no por la calzada. Y el pasajero de una unidad de transporte público masivo también tiene que hacerlo con las seguridades, ¿no? No hacerlo cuando el vehículo está en marcha, solicitar con anticipación para que el conductor detenga totalmente. Y a veces también discutimos por obvias circunstancias con la mala práctica de conducción de ciertos conductores de los colectivos, ¿no? Pero seamos un poquito más tolerantes también, porque eso nos puede distraer y lo va a distraer también al conductor. Y por supuesto, que también los agentes civiles de tránsito, como pude precisamente ver el otro día, estaba buscando algunos temas y me encontré porque había una grave, no grave, una gran percepción, voluntario, respecto de los agentes civiles de tránsito, que algunos se acercaban a los usuarios y más bien les recomendaban que tengan una correcta conducta en el tránsito. No eran aquellos que se acercaban a emitir las respectivas boletas de citaciones, ¿no? Entonces, habría que reconocer esto también. Hay cosas que también ayudan a, a evitar lo que son los accidentes y esto se denomina interpretación, que tiene relación con la capacidad y percepción sensorial en las cuales nosotros interpretamos toda la información con la que disponemos porque vamos vigilantes y percibimos lo que tenemos en ese instante. Es decir, estamos atentos a la conducción y no podríamos sufrir ningún sobresalto en la conducción. Otra cosa que evita la incidencia de los accidentes de tránsito es precisamente una velocidad moderada, ¿no? Hay que poner en equilibrio qué tanto estamos poniendo en riesgo con unas altas velocidades y qué tanto estamos jugando en contra de nuestra seguridad. El consumo, la ingesta del alcohol y por supuesto otro tipo de sustancias que le vuelven inclusive agresivo al conductor, le desinhiben a algunas personas, es un peligro en este caso. Entonces, nosotros en este tema tenemos también que manifestar que precisamente si existen o existieran distracciones, las mismas provocarían que nuestras reacciones sean un poco más lentas. Al reaccionar usted de manera inoportuna, su vehículo va a recorrer mayor distancia, porque recordemos que la distancia recorrida va en función de la velocidad con la que se mueve un vehículo, un objeto en este caso, y ya no podría ser solamente un accidente, ¿no? O un atropello, etcétera. Seríamos causantes de alguna emergencia un poco más grave. En este sentido, también hablar del tema del factor mecánico, sí, antes de concluir. En el tema del factor mecánico tenemos que decir que es nuestra responsabilidad revisar Sí, el estado de salud, mecánica también, ¿no? Entonces hay una situación que se puede decir al respecto, ¿no? Hay reventones, pinchazos de los neumáticos, el estado de freno es deficiente, va a haber, aunque no lo creamos,
rotura de las direcciones, etcétera, que ya cae en imprevisto, ¿no? Y esto lo decimos porque hay datos estadísticos que así lo determinan. Inclusive también se habla de la industria automotriz, que a veces por el tema económico, por la ganancia de réditos en sus ventas, omiten o minimizan tal vez alguna alerta que se determinó de cierto lote de fabricación de algún modelo de vehículo, ¿no? Y lo lanzan al mercado y conforme van pasando los tiempos, se van detectando estos pequeños fallos, ¿no? Que no son más que una temeridad en contra de la seguridad precisamente de quienes le dan nombre a esa marca que somos precisamente los clientes, ¿no? Recordemos también que hay avances en la tecnología y en todos los sistemas, ¿no? Independientes, son complementos, van evolucionando, y eso no dice que nosotros tengamos que perder nuestras capacidades para la conducción. Por el contrario, tenemos que ir más atentos a esta situación. Por lo tanto, si se diseñan mejores vehículos, no significa que vamos a correr más, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que nosotros también pongamos en la balanza estos dos aspectos o dos factores que se acabo de manifestar. Y como les decía, también hay un factor climatológico. Si las condiciones climatológicas no están adecuadas a nuestra percepción, creemos que corremos algún tipo de riesgo, es mejor detenernos, hacer una pausa y planificar o reprogramar nuestro viaje. En el tema de otros, se habla de la vía y es alto el porcentaje de la responsabilidad de la vía, por cuanto algunas se han ganado lamentablemente la mala fama de que son conocidas como caminos del terror, caminos de la muerte, etcétera. Y siempre escuchamos en la crónica roja de estas novedades. De pronto por su trazo peligroso, porque tienen una señalización defectuosa, porque probablemente el estado de la calzada está en malas condiciones, no hay mantenimiento por parte de los organismos que tienen que hacerlo, hay de pronto carriles muy estrechos, hay unas trayectorias de las zonas cercanas a los puentes que también son un peligro, ¿no? Como les decía, no hay la señalización, no se nos informa también si van a hacer trabajos en las vías, hay obstrucciones viales, ¿no? Que justamente limitan o bloquean la línea de visión de usted como conductor y es precisamente extremadamente peligroso, por decirlo menos, ¿no? Entonces, estos justamente nacen en una fase de lo anteriormente dicho, ¿no? Probablemente no hubo un diseño correcto de las vías. Y en este tema de mantenimiento de las vías es muy importante que las instituciones nos presenten precisamente una, una vía por la cual nosotros podamos circular con seguridad, sin factores de riesgo. Y bueno, lo que les decía en un inicio de la sesión, ¿no? También hay un tema que hay que hacer énfasis y recalcar, precisamente en este sentido, lo que afectaba, ¿no? Tenemos la negligencia, la impericia y la imprudencia. Bueno, pues bien, ¿qué es la negligencia? La negligencia, desde todo punto de vista, precisamente está relacionado con la falta de responsabilidad, la falta de la diligencia, la falta de oportunismo y exactitud en el cumplimiento de las obligaciones que le corresponden, ¿no? Por lo tanto, hablar de negligencia o decir que una persona es negligente es decir en concreto que es la desidia manifiesta por la cual no le presta atención a la tarea que está realizando. En este caso es la conducción. Se conduce a veces con signos o síntomas de irresponsabilidad, precisamente porque, como les decía, ¿quién es el responsable de la conducción del vehículo? Precisamente el conductor. Es a él a quien se le atribuye todo cuanto va a suceder internamente, externamente en el vehículo, y en el caso de un siniestro,
quien va a afrontar prácticamente todas las consecuencias. Tiene que chequear mecánicamente el vehículo, ¿no? Eso creo que también es una obligación que viene por ese lado. Adicionalmente, chequear las condiciones de la situación climática, examinar su salud, su condición emocional. Si usted está en óptimo estado en estas condiciones, está apto para conducir el vehículo, ¿no? Tiene que también olvidarse de desconocer los cuidados que debe tener, ¿no? Es decir, precisamente está bajo su responsabilidad autoprotegerse, ¿no? La diligencia es precisamente eso. Pone justamente toda la responsabilidad que la tenga desde su punto de vista reflectivo para poder eh, olvidar, olvidar precisamente estos factores que están acá. Distraerse al volante, ir al exceso de velocidad, conducir bajo exceso de efectos del alcohol, escribir mensajes de texto, no respetar los semáforos, señales de alto, conducir en sentido contrario y no mantener una distancia adecuada. Ahora bien, ¿qué es este tema de la imprudencia? Como les hemos colocado en concreto, el tema de la imprudencia es una excesiva confianza en la propia habilidad. El hecho de que alguien conduzca demasiado tiempo por varios años y lo haga de manera errónea, sin que se dé cuenta, a veces le hace gozar de un exceso de confianza, poniendo en riesgo su vida y de los demás. Esa se denomina imprudencia. Como ustedes pueden darse cuenta, nosotros queremos precisamente que se tome conciencia de esta situación y que se conduzca con todos los cuidados, se ponga atención en la realización de los actos como un conductor profesional o no profesional, ¿sí? Hay que reconocer esta situación. No hay discriminación en este tema. ¿Por qué razón? Tiene que estar atento a las condiciones de su vehículo, donde hay que tomar ciertas direcciones en las calles, carreteras, sentidos de circulación, preferencia de circulación, por dónde está, evitando direcciones imprudentes, maniobras peligrosas que precisamente pudieran llegar a causar alguna consecuencia negativa. Como les decía, nosotros precisamente tenemos que conducir con prudencia, con responsabilidad en todo instante. Nosotros precisamente tenemos que hablar como una norma de seguridad propia de usted mismo, evitar los peligros y consecuentemente el accidente de tránsito, ¿no? Es decir, usted es técnico y conocedor profundo del estado de su vehículo y más que nada de las condiciones y conocimientos que tiene bajo la conducción que la realiza. Y finalmente, otro de los factores que también son lamentablemente detonantes en este tema de los accidentes de tránsito es la impericia. La impericia precisamente es la incapacidad técnica, la falta de práctica para conducir. Como les decía, hay conductores que conducen por mucho tiempo, pero sin embargo son incapacitados técnicamente. Por el contrario, que no es una regla, también hay conductores nobles que se fijan mucho y se cuidan demasiado en cumplir con lo que dicta la ley y lo que son las señales de tránsito. Y es muy cuidadoso precisamente en respetar los límites de velocidad, chequear permanentemente su vehículo, y eso da mucho gusto también. Ahora bien, el tema de la impericia, lamentablemente cuando usted tenga que estar involucrado en un accidente de tránsito, como les decía, se sobreentiende que al contar con su licencia de manejo, usted está legalmente habilitado y autorizado para conducir, ¿sí? Como chofer profesional o no profesional, está precisamente con el aval de que conoce todas las bondades de su vehículo, conoce los riesgos que hay en la carretera y por supuesto es el primer diagnosticador del estado de salud. Es decir, no va a poner en riesgo su vida y de los demás. ¿Qué significa esto?
que usted se obliga permanentemente a tener una capacitación, seguir aprendiendo, seguir precisamente no teniendo como acciones temerarias precisamente en la conducción. ¿Por qué? Porque precisamente cuando estos casos van a judicialización, luego de una pericia técnica de los encargados de aquello, significa que usted ha cumplido con todos los requisitos. No puede bajo ningún motivo, circunstancia, razón, argumentar que usted desconocía de, qué sé yo, alguna disposición de una señal de tránsito, horizontal, vertical, lo que significa el disco de pare, C del paso, todo lo que es el entorno. Si tal vez usted tiene condiciones climatológicas adversas y no reduce la velocidad, ¿no? Tantos factores que nosotros nos hemos referido anteriormente, ¿no? Y como les decía también en este caso, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el tema del factor meteorológico prohíbe o inhibe o elimina prácticamente las capacidades de adherencia. Ustedes saben que para que un vehículo frene, tiene que haber un factor de rozamiento. Y un factor de rozamiento precisamente viene al contacto de dos elementos, ¿no? Si estuviese el neumático en mal estado, impensable que nosotros vamos a tener las garantías de frenado en una circunstancia adversa. Sobre todo cuando está como en la imagen, ¿no? Presencia de lluvia, inclusive ahí se produce el hidroplaneo. ¿Qué significa eso? Que no hay agarre en la vía y por supuesto se reducen las capacidades o las expectativas de frenado, ¿no? El estado de la calzada, como les decía, hay baches, hay también obstrucciones viales, algún vehículo se quedó averiado, no retiró los obstáculos que colocó, el diseño de la vía, como les decía, ya a medida que vamos conociendo los caminos, también vamos sabiendo qué manera es la más adecuada para conducir y por supuesto la responsabilidad de las instituciones que no han dado el respectivo mantenimiento